pudo escuchar nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad. Por eso hoy declaramos que venimos a cantar. Celebramos tu presencia llenas. Buenas noches, buenas noches. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Yo me emociono tanto, me pongo un poquito nerviosa cuando me toca compartir la palabra, y les pido sus oraciones cuando me ven aquí, porque se siente uno una presión espiritual y una responsabilidad de compartir lo que Dios puso en mi corazón. Entonces, vamos a ir rapidito porque tenemos 28 minutos y les voy a contar que esta plática le puse como título En el jardín. ¿Y por qué le puse en el jardín? Y quiero que Multimedia me ayude a poner la gráfica de hoy, que por cierto Alfonso fue el que me la encontró, porque el que no sigue a Alfonso en las redes sociales, este muchacho pone una de memes, pero es algo así increíble. Pues esta soy yo, tratando de ser la señora de las plantas. Entonces, últimamente me ha dado, ¿verdad? Yo creo que es algo vintage que le da a uno ya a cierta edad, que empieza uno a sembrar matas y todo el asunto. Pero como ven, el perrito sembró la mata, le echó agua y la mata se murió. Así me ha pasado con varias matas. Ruth es testigo, me ha visto sufrir, me ha visto orar, interceder por esas matas. Y hoy le voy a pedir a mi compañero que me va a ayudar con el ejemplo de hoy, don Richard Ramírez. Démosle un aplauso a don Richard, gracias. Le pedí a don Richard que me acompañara porque él tiene una mano para sembrar matas. O sea, en el Congreso nos construyó toda la parte de la oración y puso las plantitas. Así que yo le doy... Cuando estaba preparando el mensaje, Dios me puso específicamente que eras tú, así que vamos aquí a echarle ganas y vamos a aprender cómo sembrar, ¿ok? Entonces les cuento, bueno, don Richard, vamos entonces a sembrar la matita que nos escogieron, a ver qué nos tenemos por ahí, qué vamos a ocupar. Ok, vamos a ocupar tierra, tenemos la mata, tenemos una maceta. Mientras don Richard va sembrando y plantando la maceta, les voy a contar que dentro de lo que yo empecé a sembrar, tenía 2 maceteros blancos grandes. Y los que han ido a mi casa habían visto 2 palmeras hermosas que tenía en una esquina. Mi suegra, mi querida suegrita, que me ayudó a sembrarlas, tengo que confesarle que se murieron. Las palmeras se murieron. I'm sorry. Yo traté, de verdad que yo traté. Yo les eché agua, yo creo que les eché agua de más. Entonces se murieron. Pero como yo soy de esas mujeres echadas para adelante que vienen así Three Kids y no nos damos por vencidas y venimos a la iglesia y buscamos y no la rebuscamos. Entonces hice exactamente lo que Richard está haciendo. Fui, compré más tierra abonada, ¿verdad? Volví a comprar mis palmeras, en este caso es una flor hermosa, y volví a utilizar mi maceta. Entonces saqué la tierra, poquito ahí, dejé un poquitillo ahí, volví a sembrar la palmera, le volví a echar tierra, le puse abono, le puse agua, y al paso de las semanas no saben lo que pasó. Díganme, ¿qué pasó? La palmera se volvió a morir. Se volvió a morir. Entonces ya un poquito preocupada, así ya así como, ok, ¿qué está pasando? Yo les hablo, miren, las que han visto mi esquina, hasta les hablo a las matas. Yo profetizo sobre ellas cuando las estoy sembrando porque quiero verlas bonitas, que echen flor, las que echan flor, las que tienen follaje, que se vean hermosas. Entonces volví a hacer lo que don Richard está haciendo. Don Richard, ¿qué ocupamos aquí? ¿Qué es eso? Esto es fertilizante. Fertilizante, ok. Okay, y nutrientes, y eso lo hacemos siempre que vamos a sembrar. Claro que sí. Siempre que vamos a sembrar, ok. Bueno, lo que sucedió con mi segunda palmera muerta, cuenten. Entonces me voy con mis papás. Ahora sí, yo quiero presumirle a mis papás que yo
Yo soy de esas mujeres, ¿verdad? Que siembran matas, porque mi mamá todo lo que siembra en Costa Rica le florea. Entonces ustedes pueden sentir mi frustración, ¿verdad? O sea, es como, ok, yo lo tengo en la sangre, es algo que tiene que venir en mí. Entonces nos vamos para el vivero, para el Star Nursery, y vuelvo a comprar otra mata. Otra. ¿Ponemos agüita? Ok. ¿Y cuánta agüita uno le pone, don Richard? Es lo suficiente para que drene, porque si le ponemos mucha agua, se pone stagnant o se hace como lodo. Ok. Eso me pasó. Cuando yo saqué una de las palmeras, estaba así como barro. Era barro en el fondo y yo creo que me pasé de agua. Debe drenar, dejarla, por eso tiene unos orificios en la parte de abajo para que solamente agarre humedad, pero no se convierta en lodo porque eso pudre la raíz. Ok, si yo le echo mucha agua y no hay drenaje, no hay huequitos donde el agua corra y fluya para otro lado, entonces lo que sucede es que la mata... Sí, se comienza a poner amarilla y a veces pensamos que es por falta de agua, pero al contrario, es por mucha agua la que le estamos poniendo. Okay, yo creo que el Espíritu Santo ya va hitting en algunos de nosotros. ¿Cuál es el punto que quiero llevar con mi historia de las matas? Ok, tenía la maceta, mis nuevas matas, y empecé, salí al patio con mis herramientas que me vendió Amazing Sales, con mis tijeras, mis guantes, yo voy lista. Porque aquí en Estados Unidos ustedes han visto que hacemos algo y ahora nos equipamos todos, ¿verdad? Si voy a jugar tenis, ahora me compro mi enagua de tenis, mis zapatos de tenis, mi raqueta de tenis. Si voy a hacer jardinería, parecemos disfrazados, parecemos Mario Bros. Ok, así estaba yo. Me fui para el patio y un poquito frustrada, un poquito triste. Yo decía, Dios mío, 2 matas. En serio, no son baratas. Le he puesto dinero. Cada matita de estas, ¿cuánto me cuesta? La ida al vivero, el calorón que se está haciendo. O sea, tanto y tanto esfuerzo. Señor, no permitas que esta se muera, Padre. Cuando estoy sacándolo, digo, yo no voy a hacer en mi enciclopedia de Google, porque Google, tú lo que no sabes, ahí lo buscas. No tenía el teléfono de Richard, así que fui a buscar a Google. Así es, ¿verdad? Ok, Richard. Pasó lo siguiente, encontré que muchas veces hay matas que vienen infectadas. Sí, vienen contaminadas con insectos. Okay, contaminadas con insectos. Y otras veces cuando en un contenedor, en una maceta, se muere una planta y tratamos de depositar otra, lo mismo que afectó a una de las plantas vuelve a afectar a la que volvemos a trasplantar. ¿Es así? Claro que sí. Es necesario cambiar la tierra nuevamente para poner una planta nueva. Cambiar la tierra nuevamente. Entonces, esta vez, ya con ese conocimiento, dije, ok, ahora sí, manos a la obra, voy a sacar toda la tierra. Vuelco la maceta, porque está grande. Es de esas plásticas que son grandotas, así blanca, hermosa por fuera. La lavé bien, la alisté. Vuelco la maceta, saqué toda la tierra, que por cierto pesaba porque era barro, ya era bien pesado. Y escucho como, ¿qué le suena a la mata? A la maceta, está vacía, el macetero está vacío, le suena algo. Y entonces yo me agacho y este macetero es de 2 niveles. Y yo no había visto que esa cubierta que tenía ahí dejaba pasar al fondo el agua de esta maceta. Entonces fui con un cuchillo, la herramienta fina, ¿verdad? De los jardineros, fui a agarrar el cuchillo de Royal Prestige y me voy para allá, lo agarro, plum, lo meto. Para mi sorpresa, la maceta, Richard, estaba rosada por dentro. Era cubierto de rosado, mi maceta era blanca, pero estaba cubierta de rosado. Entonces le hice Google y dice que es un tipo de hongo. Entonces, este hongo estaba matando cada planta que yo sembraba en este macetero. ¿Pasa? Sí, claro que sí, suele pasar mucho. Ok, y para matar este hongo, ¿qué se utiliza? Pues igual son químicos que pues no lo tengo ahorita en mente, pero sí es una cura para eso. Hay una cura específica porque es un tipo de roya que le cae a las plantas y entonces empieza a podrirlas desde abajo. Un aplauso para Richard, muchísimas gracias. Thank you. Ok, mi maceta rosada, yo frustrada, 8 de la noche, 120 grados de esos días de calor aquí en Las Vegas y yo bien triste
Y en eso donde yo estoy agachada, fue como que el Espíritu Santo me pegó una cachetada y me dice: ¿no crees que a veces así estás tú? Cuando yo lo vuelvo a esas conversaciones que tenemos el Espíritu Santo y yo, ¿verdad? Así como, ok, no es mami, no es papi, está adentro, el perro no habla, o sea, ¿qué está pasando aquí, verdad? Algo, esas conversaciones cuando el Espíritu te habla así por dentro y me dice: muchas veces, Gretel, no creces, las cosas mueren, porque aunque tú trates, vas a la iglesia, sirves, te afanas, lo intentas, hay cosas dentro de ti que no has permitido que la palabra, que sea yo el que radique esa roya que está en el fondo. Hasta que tú completamente no quites eso, la mata se va a seguir muriendo. Y eso es fuerte, es fuerte. O sea, eso es como, te duele. Y yo me acuerdo que esa noche mi mamá entraba y me decía: ya termine, acuéstese, mañana sigue. Pero lo que ella no entendía es que yo no estaba ahí solamente sembrando la mata. Yo estaba abriendo mi corazón. Estaba diciéndole: ¿sabes qué, Señor? Sí hay cosas que todavía se rehúsan, se resisten. Ayúdame, Padre. Yo no quiero que cada mata se me muera. De verdad que yo proclamo libertad para que mis plantas crezcan, para que mi vida crezca, para que mi familia sea diferente. Y con esto vamos a la palabra, porque en Marcos 4, del 1 al 20, Jesús habla exactamente acerca de la palabra del sembrador. Y cuando Alberto se sube y empieza a hablar de los sembrados, y yo, no, Alberto, cuidadito, empiezas con mi tema, ¿verdad? Yo decía: Señor, ¿cómo tú vas enlazando cada una de las cosas que se van a hacer aquí? Porque es tu Espíritu el que nos va guiando. No somos nosotros, no es humanamente, es el Espíritu Santo el que va dirigiendo esta reunión. Y Jesús estaba hablándole a mucha gente en ese momento y le hablaba por medio de ejemplos. Y en este ejemplo, yo no voy a leer toda la parábola, pero los invito en casa, anótenlo por ahí en el celular, los que no la conocen. Marcos 4, del 1 al 20. Y Jesús empieza a contarles la parábola de este hombre que sale a sembrar y empieza a regar semilla. Y empieza a regar semilla en diferentes terrenos. Yo sé que las maestras de Citriquit se manejan los terrenos hacia el dedillo, pero el primer terreno donde el sembrador tira la semilla es el terreno en el camino. Y el camino normalmente en aquellos tiempos es un camino duro de piedra. O sea, usted tira la semilla y no es que la semilla se consume, no, la semilla pues queda ahí, regadita, enfrente. Entonces dice que la semilla no entró en el tierra del camino y vinieron las aves y se comieron la semilla. Esa es la primera tierra. La segunda tierra, donde él tiró la semilla, había un poquito de tierra, pero había muchas piedras, muchísimas piedras. Entonces la semilla como que brotó un poquito, pero como no tenía raíz, cuando vino el sol y no podía tomar agua porque había mucha piedra y no podía pasar, entonces también no pudo sobrevivir. Y el tercer terreno, que son el terreno con espinos. Este terreno con espinos es cuando él siembra la semilla y crece, pero los espinos ahogan la semilla. Y el cuarto terreno fue cuando cayó la semilla y la semilla da fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. ¿Correcto? Estamos aquí todos juntos. ¿Cómo era el fruto? Al 30, al 70 y al 100%. Jesús continúa y explica la parábola porque mucha gente no entendió y sus discípulos no entendieron. Y dice así en Marcos 4:14: el sembrador siembra la palabra. Entonces, ¿qué es la semilla? La palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en el terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con la alegría.
pero como no tienen raíz profunda, duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas, la persecución, las dificultades, enseguida se apartan de la palabra de Dios. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Y habla de los otros que son sembrados en buen terreno, la otra palabra, y que da semilla. En los primeros dos tipos de tierra fue Satanás, ¿correcto?, que se roba la palabra, y el mundo, que evita con las cosas de este mundo que germine la palabra. Pero Jesús nos explica exactamente la tercera tierra y dice así en Marcos 4, 18 al 19 del lenguaje actual. Y quiero que lo lean conmigo si lo tenemos en pantalla. Hay otros que son como las semillas que cayeron en los espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. Estas son las cosas que estaban agotando mi mata. Estas son las cosas que ahogan la palabra, que limitan mi comunión con Dios, que no dejan que el fruto vaya ni al 30 siquiera, porque si la mata se muere, pues no hay fruto. Cosas que evitan que como hijos de Dios adquiramos la madurez y nos tengan que estar recordando, como dice Pablo, tengan que estarles dando constantemente cuando ya somos niños grandes con dientes y que podemos caminar y podríamos estar disfrutando de la palabra en carne. Las preocupaciones, los afanes. De verdad, y cuando yo estaba sacándole, le eché vinagre, gasté como 1 galón de vinagre sacándole lo rosado adentro de la maceta. Pero yo estaba ya bien afanada y las preocupaciones y el versículo me daba vuelta. O sea, ¿en qué me estoy preocupando? Porque hay una cosa que son las ocupaciones. Y las ocupaciones son nuestra responsabilidad. Tenemos que trabajar, que velar que nuestros hijos tengan las cosas. O sea, esas son tenemos que ocuparnos y Dios va a respaldarnos cuando nos estamos ocupando. Pero la otra cosa es la preocupación. Es preocuparme antes de que suceda. Es tratar de resolver algo que la palabra me dice, pero ¿por qué te preocupáis? Claramente nos dice, ¿de qué sirve preocuparse? Por más que se preocupen, dice la palabra de Dios, ¿alguien puede añadir 1 hora al día? A veces yo veo a mi esposo, él quisiera, de verdad, él quisiera poder manejar el tiempo y en el lugar de tener 14 horas de luz, tener unas 18, 20, o sea, que nada más durmiéramos 3. Él quisiera, pero por más que queramos, no podemos agregar 1 hora al día. La que no se resolvió hoy, ¿saben qué? Dejémoslo en las manos del Señor. Y mañana nos ocupamos de eso. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. La preocupación que roba el crecimiento, que limita tu fe y que ahoga la palabra, es aquella que le quita el primer lugar a Dios en tu vida. Esa preocupación, que la tengo constante, que antes de repetir la palabra, que antes de cantar alabanzas al Señor, está la preocupación. Esa es la preocupación que habla la palabra de Dios. La segunda cosa, el engaño de las riquezas, la ilusión de las riquezas. A veces estamos tan afanados, nos convertimos en money makers, especialistas, y dejamos de lado que es Él el que nos da todo. Sí hay que trabajar, sí hay que hacerlo, pero a veces trabajamos tanto que ni siquiera nuestros hijos nos miran en casa. Trabajamos tanto que no tenemos tiempo para traerlos a C3 Youth o a C3 Kids porque estamos trabaje. Entonces le estamos poniendo un lugar a las riquezas sobre encima de Dios. Entonces ahí también, eso, aunque
yo ponga todo el día alabanzas y trate. No, ¿cuál es tu prioridad? Le estás demostrando a Dios cuál es tu prioridad. Proverbios 23:4 dice: no hagas de las riquezas tu única meta en la vida. La insatisfacción que genera, la insatisfacción por amor al dinero genera como un susto aquí en la panza. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo tengo que decirlo. Yo me he preocupado por las riquezas y por el dinero, y que alcance, y que aquí, y que allá, y cómo vamos a hacer, y que tal cliente no me ha pagado, y que el otro no ha soltado el cheque, y que el cheque viene en el correo, pero no llega ese cheque. Sí me he preocupado y le he quitado a Dios: Señor, tú tienes control de todo. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, aunque la hemos visto difícil, nos paramos en fe y decimos: ¿sabes qué? Con todo vamos a seguir sirviendo al Señor y vamos a estar ahí ayudando en lo que se pueda. Y nunca ha faltado para pagar un payroll en nuestra compañía. Siempre ha sido para bendición. Ese es el tipo de riqueza que tú dices: Señor, no es mío, es tuyo. Es tuyo, para que como la planta nada más entra el agua, y en lugar de retenerlo y podrirnos ahí, que hacemos barro, que fluya esa bendición por los drenajes, que fluya para otras personas. Esa es la riqueza que habla la palabra de Dios. Esa riqueza que no añade tristeza. Esa riqueza que te da la paz. Decir: ¿sabes qué, Señor? Yo sé que voy a tener unas excelentes vacaciones y que tú las vas a pagar y que tú lo vas a hacer, porque tú tienes cuidado de todas mis cosas. Amén, sí, amén, amén, con confianza, amén, es palabra de Dios. La tercera cosa que ahoga y mata la planta y que habla en esta tierra de los espinos son los deseos de las demás cosas, los malos deseos. Malos deseos. Lucas 8:14, los placeres de la vida. Cuando idolatramos más lo que yo quiero, mi satisfacción, yo. Satisfacer eso que solo yo, y primero yo, y de último yo, hace que le quitemos también el lugar a Dios. Cuando nos deleitamos, dice la palabra, en las cosas de Dios, Él va a cumplir cada deseo y cada anhelo de nuestro corazón. Eso es lo que dice la palabra. El deleitarnos en Él. ¿Y cómo me deleito en Él? Porque el verdadero deleite es disfrutar de lo que a Él le agrada, no de lo que me agrada a mí. Es de lo que le agrada a Él, de lo que Dios desea. No, es que yo no deseo abrir un grupo de conexión este periodo. Ups, se me salió. Yo no deseo muchas cosas. Mi marido no desea trabajar todos los días, pero ¿sabe qué? Tiene que levantarse todos los días a las 5 de la mañana porque tiene que trabajar. Entonces, si yo me deleito en Dios, me deleito en su grandeza, me deleito en su misericordia, me deleito en su bondad, me deleito en lo que Él hace en mi familia, ¿saben qué? Dios se va a encargar también de esos deseos, porque los va a empezar a sacar. Y entonces vas a empezar a sustituir tus deseos por los deseos de Dios. Y entonces empieza a que tú te levantas y dices: pues hoy mi deseo no fue tan bueno, pero Señor, ayúdame. Y no es en nuestras fuerzas. Porque cuando estaba sacando esa maceta y sacándole lo podrido y eso rosado y que era bien disgusting, cuando estaba sacando todo eso, Dios me decía: así como tú lo estás sacando, así yo lo saco de ti. O sea, yo estaba sacándolo de la maceta, pero Dios lo saca de nosotros. Cuando disponemos nuestro corazón, Dios saca todos esos deseos, todo lo que queda de pellejo, de carne, todo aquello que no podemos, es Él el que lo saca, porque Él los padeció.
Él fue hombre, pero fue Dios. Él lo vivió también y Él sabe cómo nos sentimos. Él sabe que da la tentación de hacer la tranza. Él sabe que da la tentación de hacer muchas cosas, de la infidelidad, de todos esos deseos que son de la carne. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que sí lo resistió, y cuando nos aferramos a Él, cuando nos aferramos a su palabra, a su convicción, ¿sabes qué pasa? Él empieza a sacar esos deseos de la carne de nosotros y empezamos a vivir vidas diferentes. Y 3 puntos rapidísimos porque ya me vio el tiempo. ¿Dónde está mi pianista? Ya no lo veo por ninguna parte. ¿A dónde anda? Ok. 3 puntos básicos. 3 puntos básicos que son: 1, eliminar la tierra infectada. Ese es el punto de partida. Ir bien adentro, profundo. Reconocer y arrepentirse. Reconocer y arrepentirse. Ese es el punto número 1 de lo que debemos de hacer cuando estamos frente a una tierra con espinos. Punto número 2. A la planta hay que desinfectarla. Hay que estarla revisando. Hay que estar ahí moviendo la tierra. Porque a veces en el crecimiento se van colando cositas. Van quedando cositas. Tenemos que hacer una evaluación cada cierto tiempo y permitir que la palabra de Dios nos cambie por dentro. Es abrirle ese compartimiento secreto y decirle: Señor, yo necesito que tú entres ahí en lo profundo, en esos rosadillos, y lo saques verdaderamente. Joel 2:13: arrepiéntase y vuelvan a mí, pero háganlo con todo corazón. No solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Ese es Dios. Ese es Dios. Ese es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Punto número 3. Hay que revisar si hay fruto. Hay que revisar cómo están las hojas. Porque si no hay fruto, o las hojas tienen ese polvillo que ya subió de la maceta, hay que volver a plantar. Estamos a tiempo de volver a plantar, de que se nos note el fruto, que se nos noten los frutos del Espíritu Santo en casa, que haya amor, que haya gozo, que haya paz, que haya paciencia, que haya tolerancia los unos con los otros, en casa, en los cuartos ahí, que haya paz ahí. Nada hacemos leyendo la palabra si no permitimos que ella transforme nuestro corazón. Cuando tomamos la decisión de decirle: Señor, transforma. Hay cosas, yo no sé cuántos están aquí, pero eso me pasó a mí. Yo no sé si esta palabra te sirve a ti, pero eso me pasó a mí. Habían preocupaciones, habían deseos, habían cosas que no estaban alineadas con la palabra de Dios. Cuando tomamos la decisión y abrimos hasta el fondo, el Señor entra, pone en orden, desinfecta y te dice: ahora sí es hora de tener fruto. Entonces, cuando nos levantamos a adorar, cuando levantamos a cantarle al Señor, cuando ya nuestra adoración no es como que, ok, aquí tengo esto, Señor, no lo toques. No, cuando levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, aquí estoy para adorarte, para exaltarte, para cantarte, Señor. Ahora el Espíritu Santo viene como una lluvia a anegar nuestro corazón y hacer que haya fruto, y fruto en abundancia. ¿Cuántas personas en Citri Las Vegas realmente anhelan dar fruto? Y al 30, al 70 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Lo declaramos que esta semana será una semana de bendición y de fruto para cada familia. Amén. Gracias, chicos.